Saludos amigos, gracias por nuevamente estar con nosotros. Agradezco que escuchen nuestras opiniones y que vean nuestros videos. En esta ocasión estamos en el proyecto Geo, Ríos y Medio Ambiente. Retomamos un tema que en México se ha hecho neurálgico. En este periodo de tiempo se aprobó la Ley General de Aguas. El 2 de octubre del 2025, año en que nos encontramos actualmente, el gobierno federal presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del país. Esta fue retomada y el 3 de diciembre fue aprobada en lo que en México se conoce en lo general. Quiere decir que el contexto del paquete de ley fue aprobado. En este momento se encuentra en las diferentes comisiones para escuchar las opiniones adversas o a favor de algunos artículos de ley para ser modificados y finalmente presentado al Senado y posteriormente a la Presidencia de la República para su firma y hechura en ley. Quiero recordar a nuestros videoescuchas de que hasta que no sea publicada la ley en el diario oficial de la Federación, este paquete legislativo no es oficialmente una ley. No está terminada, está en proceso de redacción y de aprobación. Así que los argumentos que se escuchan y se vislumbran en los medios de comunicación están siendo imprecisos al decir la ley general de corte neoliberal. Vamos a dar un poco de historia y señalar que en el 2012 fue enmendado el artículo constitucional número 4, el cual estableció como principio el derecho humano al agua. Este principio a la misma vez incluía un transitorio, que es una cláusula que exige que se modifiquen ciertas cosas para que la ley pueda concluirse. Y aquel transitorio exigía que la ley de aguas nacionales redactada en el 1992 fuera abrogada y enmendada. Quiero dejar claro que abrogado no quiere decir derogado. Son dos términos diferentes, aunque pareciera ser lo mismo porque la ley en vigencia cambia. Cuando hablamos de la abrogación de una ley, estamos hablando del cambio de un sistema jurídico, no la eliminación de la ley. No estamos declarando que esa ley es ineficiente, por tal motivo se deroga. Aquí estamos retomando la misma ley, cambiando el marco jurídico donde esa ley se encuentra y redactando una con las enmiendas correspondientes a lo que se busca en ese momento. Y de acuerdo al transitorio constitucional, el cambio de régimen jurídico era transitar de una ley general federal a una ley general donde se incluyera a la entidad federativa, a las entidades municipales y al Ejecutivo Federal. Tanto la Federación como los estados y los municipios estarían presentes. En la ley también se incluyó el requisito de unir a estas tres autoridades a las comunidades. En México, después de tener una ley, se redacta una ley o una explicación
de esa ley. Estamos hablando de, perdone que se me fue el término, pero estamos hablando de una explicación en detalle de cómo se harían las cosas de acuerdo a la ley, los requisitos que se tienen que tener y las cláusulas que hay que obedecer. Después de eso vienen normas que van ajustando esta explicación de la ley para uso doméstico, para uso de toda la ciudadanía. Esta explicación es importante porque pareciera ser que una vez que se aprueba la ley, ahí queda finiquitado. Hay reglamentos, que esa es la palabra que yo buscaba, que explican cómo se va a llevar a cabo esa ley. Así como esta ley es la ley reglamentaria al artículo 4º constitucional, procede, una vez aprobada y publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación, presentar una reglamentación correspondiente a esa ley. Esto es un procedimiento jurídico que toma tiempo. En algunos momentos es más expedito que en otros. Hay que recordar que el Congreso de la Nación tardó 13 años en cumplir la exigencia constitucional de tener una ley general de aguas. Esperemos que la reglamentación de esta ley no tarde otros 13 años más, dado que la incertidumbre campea por su respeto entre los objetores a la aprobación de esta ley. Yo me voy a tomar la ligereza de dividir en dos grupos a los que han objetado la aprobación de esta ley. Uno es un sector académico que se ha dedicado años al estudio y la investigación sobre el problema del agua en México. No podemos negar esa realidad. Y otro es el grupo de usuarios directos, agricultores, campesinos, que se ven afectados por diferentes cláusulas. Hay un tercer grupo que no está incluido en las protestas, pero es aquel que reclama la elaboración y la aplicación de una ley reglamentaria al artículo 2º constitucional, donde reconoce los derechos indígenas de la comunidad mexicana. Las leyes actuales no hablan claro ni especifican cuál es el procedimiento para que estas comunidades puedan gestionar el agua, puedan, además de obtenerla, llevar a cabo su proceso de alcantarillados y a la misma vez de limpieza o tratamiento del agua. Acá lo que tenemos en este momento es lo más clásico, lo constitucional, y se le ha asignado a los municipios la tarea de procesar el agua potable, gestionarla, construir el sistema de alcantarillados y a la misma vez el de tratamiento para purificar el agua. Ha sido a los municipios, no al Estado, no a la Federación, a los municipios. Eso no quiere decir que los municipios no trabajen con las otras dos entidades, pero sobre ellos recae la obligación de asignar un presupuesto y de obtenerlo para que eso se lleve a cabo. El sector académico no me es sorpresivo, pero utiliza calificativos que no obedecen necesariamente a la realidad mexicana. En el 1920, cuando se desarrolla el proyecto post-revolucionario,
de desarrollar el país, se tomó como eje central la agricultura. En aquel momento había 50 millones de habitantes. En el 1960, México da un giro hacia el inicio del periodo de industrialización. Y en esa década hubo más desarrollo industrial que en todo el siglo XX. Posterior a eso, en el 1980, comienza un periodo mucho más tecnocrático que culmina en lo que se conoce como la globalización o el neoliberalismo. Y al día de hoy tenemos 160 millones de habitantes. Se le acusa al gobierno, y no soy pro gobierno, de no cubrir todas las necesidades del país en esta ley. Creo que es un absurdo pedirle al legislativo que en una sola ley cubra todas las carencias que tiene el país del agua. Agua potable, alcantarillado, tratamiento, contaminación, agricultura, urbanismo, empresa, minería, indigenismo. Mencione usted en una ley. Los académicos exigen que se cumplan todas esas condiciones y que a la misma vez se rompa con el periodo neoliberal, algo que en el mundo no ha ocurrido. Las cadenas de suministro continúan, los países siguen procesando parcialmente un producto y trasladándolo al otro. México en este momento se encuentra en negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los pilares de la globalización y del neoliberalismo. Europa anda en pleito con Donald Trump porque mientras el presidente de Estados Unidos pretende desarrollar un modelo soberanista, aislacionista, Europa sigue continúa con su modelo globalizante y no dan pie con bola. Hay un gran conflicto. Acá se pretende que en una sola ley se erradique el neoliberalismo, se elimine del panorama. Algo absurdo. Bueno, académicos que nunca han sembrado ni una planta en su jardín, porque no lo tienen, viven en edificios. Y el otro bando, que merece más consideración desde mi punto de vista, es el agricultor, el cual se encuentra preocupado por la titularidad de la concesión. Mientras unos claman y gritan que se elimine la concesión, porque hay propietarios de vastos territorios que le exigen al gobierno se privatice el agua, se entregue como propiedad los pozos de extracción, ignorando la legislación mexicana que viene desde el virreinato, donde el agua era propiedad del rey y se daba en concesión en la merced, por vuestra merced, y después de la revolución se otorga en concesión. Ahora, estas concesiones son por uso del agua, el tipo de uso que se le va a dar al agua, si es de agricultura, si es de urbanismo, si es de industria, de lo que se vaya a hacer, se define en la concesión. Algo que les preocupa a ellos es la herencia de esa concesión. Y es que es un problema difícil de abordar. Mientras un grupo de agricultores quiere garantizar que sus hijos, que también piensan ser agricultores, tengan agua, hay otros que de haber pasado a ejido pasaron a propiedad privada y de propiedad privada ahora están urbanizando y tienen un pozo de concesión para agricultura, urbanizan y cobran el servicio del agua.
Esas son situaciones reales. Igual que hay huachicoleros que son dueños de decenas de hectáreas y ellos mismos construyen los pozos y pagan la multa cuando los cachan. La irregularidad, la informalidad y la ilegalidad sobre los pozos campea por su respeto en este país. Eso no quiere decir que no haya un intento por desmenuzar el problema de la titularidad de la concesión del pozo y que deba ser atendido con urgencia, porque muchos dependen, la seguridad laboral, la seguridad agrícola, depende de esa concesión. Depende de que puedan tener agua para sembrar, y eso no puede quedar en el aire. Eso no puede quedar aislado. Ahora entendamos esto. Esta ley no puede cambiar 500 años de historia. Esta ley no puede cambiar 120 años de historia después de la Revolución Mexicana. Esta ley no puede cambiar los últimos 40 años de lo que ha sido la utilización del agua desde el 1992, o digamos desde el 1980, cuando se hace la Ley Federal de Derechos en materia del agua. Esta ley puede dar el primer paso para ponernos de acuerdo en la solución de nuestros problemas, pero utilizar banderillas para bajarle la furia al toro no creo que sea lo más correcto. Debemos estar pendientes, debemos participar en esta discusión. Recordemos que el agua es vida para todos. Muchas gracias.